Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro denominado Intersecciones. Intersecciones 2 porque, bueno, el año pasado, en el marco del Festival Danzas y Son, ya tuvimos esta primera edición de esta actividad. Y bueno, pues estamos en pleno Festival de Danzas y Son y queremos pues, compartir con vosotros este encuentro, ¿no? Esta magia que se ha dado hoy aquí, de tener a estas 4 creadoras con nosotras, que las 4 participan en el festival y que, bueno, que estamos muy contentos, ¿no? de poder contar con ellas. Para mí, yo voy a hablar muy poquito porque realmente lo importante es escucharlo a ellas, ¿no? Pero tanto Izar, Estrella, Luz como María del Mar, pues tienen trayectorias admirables y creo que les une algo que es que son artistas, creadoras, ¿no? En las que manejan múltiples matices, aristas que han tocado, ¿no? Muchos puntos de las artes escénicas de la creación y también como que yo pensando en ellas sentía que han aportado muchísimo en su territorio, pero también fuera de él y que se han nutrido mucho, ¿no? De fuera y de su territorio. Me gusta mucho esta magia de que entran, que salgan y que de alguna forma hagan, ¿no? Llegar a muchas partes su arte y su creación. Así que, y también en sus propias tierras, ¿no? Que también es muy, muy importante. Así que, chicas, yo voy a dar paso a Luz Arcas, de la compañía La Fármaco, en este caso es con el proyecto con el que estuvo ayer aquí en el festival de su compañía La Fármaco. Cuando quieras, un tiempo para que ella pueda compartir con nosotros. ¿Quieres poner primero el Perfecto. de Mariana? Pues vamos a empezar. Poniendo un fragmento de una de sus piezas. Si quieres que yo a ti te quiera, me pone fianza. De tu querer no me fío, siempre niña mía, porque eres muy falsa. De tu querer no me fío, siempre niña mía, porque eres muy falsa. Toma. Eso es. Pasa. Pues yo soy Luz. Es un placer estar aquí, la verdad. Gracias a Idoia y bueno, a todas. Este momento de encuentro. Y bueno, por hacer un poquito así de marco, sobre todo de lo que estoy ahora, ¿no? Porque siento que desde que empecé he pasado por etapas muy diferentes y bueno, que los intereses, los deseos y lo que piensas que es la escena va cambiando, ¿no? a lo largo de la vida. Y bueno, ahora mismo habéis visto un fragmento de Mariana, que es la última pieza que se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla, a pesar de que yo soy una bailarina de danza contemporánea. Lo que pasa que, bueno, desde hace, en realidad, bueno, un poco desde siempre, de alguna manera, el folclore, el arte popular, o lo que, bueno, lo que mi tierra le ha dado a mi cuerpo y a mi biografía, está presente y de hace unos años, pues de una manera un poco más radical. En Mariana, un poco el trabajo, rescaté como unos cantes de trabajo en el campo, en concreto de una familia malagueña, que es la familia Bonela, que, bueno, que ha desarrollado todo un tipo de cantes, ¿no? Que aparte se le llaman cantes payos, ¿no? Porque son generalmente cantes payos de gente que trabaja en el campo y que tienen que ver pues, con cantos de labor, con la trilla, y todos son cantes que surgen del diálogo con el animal, ¿no?
el cantador, Francis Bonella, aprendió esos cantes de su padre y él me contaba que él empezó a cantar para hablarle a los cerdos, a las vacas, porque al final hay algo rítmico, ¿no? y instintivo, primitivo en el cante que le permitía comunicarse de una manera más directa. Entonces, bueno, en este momento, ¿no? Cuando yo empecé a relacionarme con ellos, pensé que mi cuerpo en ese conjunto era el del animal, ¿no? En Mariana yo no soy la bailadora y ellos son los músicos que me acompañan, sino yo soy el animal que acompaña a los músicos, ¿no? Y quise trabajar con una formación musical malagueña de gente que en principio no había trabajado en la arte escénica y también un corneta que viene sobre todo de trabajar en la Semana Santa y en otros eventos así, en fiestas pues, de la ciudad, ¿no? Y bueno, un poco para mí la pieza surge del diálogo muy directo entre mi arte, mi danza, ¿no? Como pues libre, contemporánea, y lo que ellos con su cante me transmiten, ¿no? Y bueno, a la vez en la pieza hicimos todo un trabajo a partir de los trajes originales de los animales. Llevo un traje de burro taxi, ¿no? Que es una costumbre muy conocida en Málaga, ¿no? de burros que van de taxi y llevan a la gente, y que yo que sé, que cuando éramos niños pues hemos ido todos a ver los burros taxi. Y arreos también de la trilla, los cascabeles, ¿no? Y bueno, un poco esa relación con todo ese material animal y cómo corporalmente voy trabajando con esas intuiciones y llevándolo a mi terreno, ¿no? Hace tiempo que trabajo también mucho rítmicamente. Estuve un tiempo trabajando bastante en India, danzas clásicas de allí, porque me interesa mucho el trabajo percutivo, ¿no? Y bueno, hago un trabajo de pies que, aunque bueno, desde fuera, como el flamenco trabaja mucho la percusión, parece que viene ahí, pero en realidad viene de otra formación que tuve allí. Y bueno, en general, todo ese trabajo, ¿no? Que es una relación con el folclore de una manera muy libre, en la que, bueno, siento que a mí me lleva a sacar afuera, sobre todo, cierta gestualidad que se aleja generalmente de la danza contemporánea, ¿no? A mí, siempre me he sentido muy frustrada porque dentro de la danza contemporánea hay un trabajo muy intelectualizado, también muy estilizado, muy académico, y por mi propia corporalidad me he sentido siempre como muy desubicada, ¿no? Entonces, el momento en el que empecé a nutrirme de otras fuentes de inspiración, ya sean de pues este trabajo en concreto, ¿no? con el arte de Andalucía, en concreto de Málaga, o también he buscado mucho fuera, ¿no? Hubo un momento que viajé bastante así por África y Sudamérica, también un poco intentando encontrar fisicalidades que me inspirasen y en el que yo encontrase más mi corporalidad. Y siempre con con el interés en todas esas manifestaciones folclóricas, con esa cultura popular, también siempre me siento como un poco antropóloga de alguna manera, y que todas esas costumbres que voy encontrando y toda esa relación que me interesa mucho con el más allá, pero de una manera como muy terrenal, ¿no? Y muy baja, ¿no? Esa unión de lo bajo y lo alto es como algo que me ha movido mucho. Mariana pertenece a un ciclo que estoy haciendo en el que también hay otras piezas como Toná, que Mariana dialoga más con el flamenco, ¿no? y Toná dialoga un poco más con el folclore, o Trilla, la que vino ayer, que tiene es un poco más libre, un poco más abierta, y también ahí exploro una relación con la música electrónica, ¿no? Con Le Parodi, que es su lenguaje. Y todo forma parte de un ciclo que le llamo el ciclo de los milagros, y en el que básicamente es lo que he dicho, ¿no? Y también esa relación de que el pasado, o sea, como esa fuerza que el pasado ejerce en mi cuerpo. Hay algo en diálogo con la tradición, hay algo en diálogo con ciertos también tópicos, con una herencia cultural en la que no me parece, no me apetece como idealizarla o mirarla de una manera romántica, sino de una manera conflictiva, y bailar todos esos conflictos que me genera. Y luego tengo otro proyecto que se va a estrenar ahora en el Festival de Otoño, que llevo 7 años trabajando en él, que va como en la otra dirección, algo así como
las tensiones que el futuro próximo ejercen en mi cuerpo. Y bueno, que también estuve inspirado en estos viajes que hice, y es un proyecto que llevo intentando bailar desde hace 7 años y que siempre han resultado obras un poco fallidas, en las que me han dejado mucha frustración, ¿no? Y que a la vez me han seguido ahí como obsesionando y sentía que tenía que pasar el tiempo por ellas para llegarlo a entender, ¿no? Y creo que por fin me voy acercando. Ahora es un tríptico, en este caso le llamo el tríptico de la prosperidad. Y son 3 piezas corales con mucha gente. El otro, el ciclo de los milagros, son solos porque siento que es algo que le pasa a mi cuerpo de una manera muy concreta. Y en la otra sí siento que es una mirada un poco más global y que hay muchos cuerpos que me dan mucha información. Es un tríptico que se ve en una noche, en 3 horas, que también son 3 edades. Y que también está ahí muchos conflictos sobre la maternidad o sobre el miedo a la muerte o también sobre una especie de crisis, no sé si artística o espiritual o algo así que me surge a partir de la maternidad y que también creo que resuena mucho el momento histórico concreto que vivimos y un poco, por decirlo así, como de manera muy bruta, esa unión que hay ahora mismo entre economía y espiritualidad, ¿no? Que siento totalmente ligadas y esa especie de dominio de la mirada económica sobre todas las cosas. Y para terminar, había pensado leer un trozo de un libro que me publicó Con tinta me tienes y que, bueno, lo escribí este texto a raíz de Toná. Es una especie de manifiesto, para mí esa obra fue como una especie de revolución interna. Y al manifiesto le llamo Teatro de la Vergüenza y voy a leer un fragmento porque es más largo. El baile está en el cuerpo, es un estado que le pertenece al cuerpo y lo devuelve a una comunidad cultural, como los símbolos o la memoria. La danza está fuera del cuerpo, es un lugar al que se aspira y que se alcanza después de un riguroso y refinado proyecto de domesticación. El baile surge, aparece de forma inesperada, como un milagro doméstico. A la danza le entrego mi vida, mi tiempo, mis ambiciones serias. En el baile es el tiempo en el que se me entrega. Bailar y compartir ese milagro doméstico, pequeño, preciso, folclórico, como una lágrima que se rompe en el rostro, siempre la misma, siempre nueva. Bailar para salir de mi cuerpo, para que entren los cuerpos. Bailar para pertenecer a algo que me excede, en el tiempo y en el espacio, que es más grande que yo, que me acoge y me salva del individualismo salvaje, del tribalismo incompasivo. Bailar es estar en la intuición, nos recuerda que el mundo se está creando todavía. Bailar para dejar de ser lo que me dicen y suscribo con mi gestualidad diaria que soy, para pegarle una patada a lo que se espera de mí, a lo que yo misma espero de mí, para escapar de esa identidad construida con poses prestadas, protocolaria y eufórica. Bailar para vencer perdiéndolo todo. El cuerpo que busco no es verosímil, sino real, se posiciona y tiembla, una vehemencia fugaz, como las flores de los cementerios, una superstición que se repite y muere, una verdad frágil que se aviva, como se aviva el fuego que amenaza con volverse ceniza. La vergüenza es el sentimiento que salvará a la humanidad. No será el amor, sino la vergüenza. Un dolor que es antiguo y fértil, la carne, los cuerpos, una identidad ligada al misterio de la dignidad, rendida a la vergüenza. Después de rendirnos a la vergüenza, quizá podamos construir. Busco en los cuerpos el baile, no la danza, sino el baile, su folclore, su herida, cuando la dignidad humana nos convoca y se atreve a pisotear el suelo con la potencia de la vergüenza, la rabia más hermosa, la herida más abierta, gestos que nos hacen cuerpo, el baile, su rabia, su herida. La convención renace espontánea en los gestos de las fiestas, en los ritos domésticos, en sus altares improvisados, hechos de trozos reales de vida. La convención rompe en cada cuerpo como una lágrima rompe en un rostro, siempre la misma y siempre nueva, encarnando una anécdota y su verdad, tan pequeña como su propio rastro. Una convención o ceremonia de la carne, cuerpo y gesto, que se ríe de las autoridades, caótica y persistente. Nada ha sucedido tantas veces en tantos cuerpos.
En la ceremonia de los cuerpos, las ambiciones son metafísicas y vitales. Esa es su potencia, su derroche de vida y de muerte, de novedad y de hastío. Los cuerpos, como la memoria colectiva, están repletos de conflictos, de contradicciones. Es una parte fundamental de su poderío. Ocultar el conflicto de los cuerpos, como de la memoria, es idealizarlos, empobrecerlos, desvitalizarlos. Rendirse al conflicto de los cuerpos, a su belleza compleja. Siento esperanza en esa conmoción. Muchas gracias, Luz. ¿Quieres acabar con de imágenes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿no? Ponemos entonces el de... Perfecto. El de Toná, que ha hablado ella también de... A ver qué teníais aquí. Pues vamos a ver el de Toná. Pues muchas gracias, Luz. La verdad es que es un acercamiento a tu trayectoria, pero muy rico, ¿no? Y nos hemos hecho un buen paisaje del mismo. Y como ya ha leído fragmentos de su libro, lo tenemos en la danzatería, por si también el libro queréis indagar más, antes de comprarlo, porque luego querréis comprarlo. Pero bueno, sí, ¿no? Este espacio que sabéis que hemos abierto, nuevo este año que inauguramos, de un poquito que haya divulgación, tanto bibliografía como también un poquito de intercambio a través de, ¿no?, un mural que podemos escribir ahí nuestras sensaciones de los espectáculos. Muchas gracias, Luz. Entonces, ahora si quieres seguir, Estrella, seguimos con Estrella García, de la compañía Zigzag Danza. Ella ya nos va a compartir un poquito más lo que quieras. A ver, ese súbelo, sí, igual. O si quieres cogerlo, o si quieres coger el otro. Si quieres coger este. Igual, sí. Ah, vale. Ah, vale. ¿Va bien? Bueno, gracias. Bien, bueno, pues ¿sí? O que tienes que a lo mejor acercarte más, o si no, que cojamos el otro mejor, ¿no? Sí, Luz, si no te importa, porque es más cómodo. Vale. Sí. Es más cómodo para ti. Es complicado el tema micrófonos para las personas que no estamos acostumbradas a ellos. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Idoia. Como siempre, bueno, en esta cita de Danza Gijón. Bueno, pues yo he desarrollado mi trayectoria desde esta comunidad, muy complicada para la danza, muy complicada para una estructura artística en general. Yo creo que esto se conoce de sobra. Y bueno, pues en la trayectoria como compañía, quizá lo que nos define más ahora es el trabajo de investigación. Si se mira un poquito, bueno, qué vamos haciendo año tras año, cada trabajo corresponde a una época, a una forma de mirar
a una forma de sentir la danza y muchas veces pues parece que a primera vista no hay conexión entre ellos, no hay una línea que vaya siendo una continuidad, pero yo creo que sí que hay dos elementos que están presentes siempre, que es el público, es decir, cuando hacemos un trabajo visualizamos ese público, cómo está, cómo va a ser el espectáculo, cómo se va a compartir, porque para mí la danza es una forma de comunicación. No es algo narcisista, no es algo que haces para ti, es algo que haces para comunicarte con los demás a través de tu cuerpo y todo lo que supone el contenido de tu cuerpo, ¿no? Pues si hay algo que coincide, sobre lo que siempre ponemos una mirada, es el público, sobre todo se ve en los últimos trabajos de primera infancia, y otro elemento que siempre está es la naturaleza. Para nosotros como compañía, mi compañero que está aquí, Miguel Quiroga, también a la parte artística, la naturaleza es la fuente de inspiración. Es como el trabajo de campo, sales, ves y van apareciendo ideas. No producimos constantemente, se gestan los espectáculos largo periodo de tiempo, incluso a veces demasiado largo, como nos pasó con el último trabajo de Mímesis, que ya arrancó antes de la pandemia, pero se estrenó después. Bueno, por la pandemia y porque tampoco nosotros tenemos ninguna prisa por hacer, crear, que es complejo crear, ¿no? Y poner a funcionar todo tu imaginario, todo tu pensamiento y tu corporalidad con un equipo con el que tienes que entrar en comunicación antes de entrar en comunicación con ese público, ¿no? El equipo, pues si tienes una banda sonora original o tienes una música creada para la obra, nosotros trabajamos muy estrechamente en la co-creación, casi siempre se hace a la vez la música que el movimiento o que la partitura corporal, porque a veces como compañía somos poco bailarines, pero dentro del ámbito del teatro bailamos demasiado. Bueno, pero es que nos interesa un poco todo y creemos que todo nutre un espectáculo. La dramaturgia es muy importante dentro de una pieza coreográfica y todo lo que se pone en el escenario. Tengo aquí un vídeo porque es pura arqueología, Future Archaeology. Es una pieza del 2009. Nosotros como compañía nacimos en el 2000. Y nuestros primeros trabajos eran unos trabajos un poco inconscientes. Bueno, pues vas haciendo tus primeras piezas, pero vas probando cosas. En el 2005 ya hicimos un espectáculo para primera infancia, cosa que era bastante atípico. Siempre estábamos a la búsqueda. Pero creo que en el 2009 fue donde se marcó lo que puede ser nuestra línea actual, porque digamos que colocamos al mismo nivel lo que es un planteamiento de trabajo actoral, de trabajo coreográfico y de danza, de trabajo musical, con el músico en escena, la banda sonora y de creación plástica, porque el espectáculo es nuestra arqueología vista desde un futuro, lo que es nuestra realidad, bueno, lo que era la realidad del 2009, vista desde un futuro donde los cuerpos no son cuerpos de bailarines, sino son cuerpos objeto. Nos interesaba mucho hablar del cuerpo como objeto, porque lo sentimos así muchas veces, sobre todo en la danza, ¿no? Parece como la máquina que se le da cuerda para moverse, ¿no? Como si fueses un muñeco, ¿no? Y creemos que la raíz está mucho más profunda. Y bueno, pues tratar todos los objetos y todos los cuerpos como si estuviesen ya en un yacimiento arqueológico. Y planteamos ante el espectador, pues, digamos, bueno, no quiero hablar de los pecados capitales, que está muy visto, pero digamos las flaquezas que se van repitiendo año tras año, generación tras generación, y que son flaquezas que nos atañen a los humanos. Bueno, pues este es el promo, me hace gracia porque es sumamente largo para cómo se utiliza hoy en día, que creo que dura 5 minutos o algo así. Pero bueno, pues todo ha cambiado mucho. Porque hoy en día 1 minuto ya es de sobra, pero 5 minutos se hacían en el 2009 y bueno, 3 minutos.
3:20 y algo, pues yo ya le ponía 5 porque me resulta súper largo. Bueno, vamos a verlo, si nos lo puedes poner, también por está favor. bien, ¿no? Que en este mundo que vamos tan rápido es cierto, que las imágenes, que podamos entrenarnos a detenernos y deleitarnos con calma de las cosas, así que está perfecto. Vamos allá. Ah. Bienvenidos al yacimiento arqueológico de las Cámaras Estanques. Sí, ponía corto, pero es largo. Es curioso cómo cambian las cosas, pero era lo habitual, ¿eh? Que esto nos lo hizo una empresa y estábamos en los tiempos del momento. Pues ahí nos metimos, pues ¿qué vino después? La crisis del 2008, y nosotros ya hemos visto varias veces la compañía aterrizar y casi desaparecer. Esto en el 2009 se produce, pues era un equipo muy grande, 3 bailarines, una actriz, músico en escena, 2 personas en movimiento escénico, una escenografía de 2 camiones, realización en directo de vídeo,
3 técnicos, mejor dicho, había cámaras dentro, se proyectaba, todas esas cosas que eran como unos lenguajes que manejábamos como nuevos y que hizo que ese espectáculo fuese inamovible, que no pudiese pasar los picos de Europa por los costes y por la complicación, y también porque fueron unos momentos en que se vendía poquísimo. Pero bueno, fue un proceso muy rico de trabajo y creo que marcó ya como, al trabajar con un equipo tan grande y en esa horizontalidad en la que os hablaba, donde no está, para nosotros la danza nunca está a un nivel superior que el resto de los elementos que manejamos en escena. Si hay una música, está creada para la obra, todo tiene el mismo nivel de importancia, porque es la forma en la que nos gusta a nosotros entrar dentro del espectáculo, por decirlo así. La parte que defendemos con el cuerpo es una parte que narra a su vez, junto con todo el resto del, no sé, el lenguaje de las luces, de la escenografía o de todos los elementos que puedas conjugar. Bueno, pues por eso hablo de aquí del 2009, que queda súper lejos, un poco cuando la compañía empieza a hacer este otro tipo de trabajos, y a partir de ahí, aunque algunos trabajos se mantienen, la línea innovadora fue el trabajar por debajo de 3 años. Siempre teníamos que buscar algo, porque si no, aquí en esta comunidad es muy aburrida, algo nuevo con lo que complicarnos la vida, y nos metimos en una UPAPA, donde por eso ya habíamos investigado mucho sobre el espacio. El hacer un espectáculo para bebés que no caminan, pero no para ver cómo estáis vosotros y vosotras sentados a la italiana, sino para que el niño esté en el centro del espectáculo. Cómo hacer que un niño que no se sienta, que no tiene la movilidad individual por sí mismo, que viene acompañado de su madre y su padre, cómo puede estar en la posición donde él domine la escena, pues colocándose debajo. Entonces creamos una estructura, que es el cubo de Aupapá, donde yo como intérprete estoy dentro, y los bebés están en la superficie gateando y mirando hacia abajo, moviéndose libremente, que es algo maravilloso. Y los que ya caminan, que se agarran un poquito hasta 3 años, se mueven alrededor. Ahí fue donde abrimos una línea de investigación para la primera infancia en el 2010, que nos costó mucho salir con ella fuera, hasta el 2014, que nos fuimos a Barcelona, el Mercat nos abrió las puertas y a partir de ahí empezó la compañía a girar por toda España y Europa también. Bueno, porque quizá desde aquí es bastante difícil conseguir situarte en otros lugares. Necesitas esa oportunidad, tener esa oportunidad de defender el trabajo en otro lugar. Bueno, pues después de Aupapá, unos años después vino Jardín Secreto, que también trabajamos sobre la naturaleza y para primera infancia. Por el medio nació Formas, un trabajo totalmente diferente con luz de teatro negro. Y el último trabajo, porque no me quiero extender mucho, ya que yo estoy aquí habitualmente y me conocéis más, el último trabajo es Mímesis, que ya se estrenó hace 2 años. El promo dura 1 minuto. Y en él pues seguimos trabajando sobre el espacio, porque es un espectáculo 360 grados, planteado para las familias. Realmente la lectura la puede hacer el adulto y el niño por igual. Es muy importante la estética. Nosotros también, de nuestros viajes en Asia, este vino de Asia, en concreto de Indonesia, me gusta mucho el gamelán, la música y todo el teatro de allí también. Tengo pendiente otro viaje para estudiar ese folclore, porque yo vengo del conservatorio, de la danza clásico española. Acabo de cumplir 59 años, ya estoy de las escuelas y de todo eso, es que yo ya no puedo más. En eso te entiendo perfectamente, y eso que eres bastante más joven, ya todas esas fases las he... En la raíz, y hay muchos tipos de raíces, y conocerlas a mí me motiva a emprender nuevos viajes, ¿no? Y este espectáculo Mimesis tiene su estética,
Toda la imagen sobre la que trabajamos son imágenes, nosotros hacemos también trabajo de campo, capturadas por nosotros, trabajadas luego, lógicamente, con un formato escénico, pero son capturadas por nosotros, hay un background ahí, cuando estamos actuando sabemos de dónde viene eso, la música es creada para la obra, hay una parte que está inspirada también en un poco la música, aunque los músicos están en Berlín y son clarinete y violín, tocan otro tipo de instrumentos no convencionales, como una rueca, y también ellos son músicos contemporáneos que tienen una visión mucho más amplia de las sonoridades. Muchos de los sonidos de este violín son unos semitonos que llaman como orientales, yo no sé expresarlo muy bien, pero que no son sonidos a los que el oído de aquí esté muy acostumbrado, pero nosotros queremos darles eso a los niños y niñas. Trabajar para esas edades tan tempranas es un lienzo en blanco. Nos interesa mucho que sea un lienzo en blanco que no se ensucie con lo primero que tenemos una sobreinformación o está saturado de ruido el medio, ¿no? Entonces es un espectáculo que trata de concentrar y de ser lo más sencillo posible, aunque tiene su complejidad, y que sea como sintético o esencial, no sé cómo decirlo, como las esencias de algo, ¿no? Bueno, no sé, en fin, podría hablar mucho más extensamente, pero creo que no es el momento. Así que vamos a ver ese minutito de mímesis. A ver, que me voy yo para Estrella. Aquí. Muchas gracias, Estrella. Bueno, además, Estrella este año estuvo el año pasado, Mímesis, este espectáculo estuvo dentro de la programación del festival, que fue muy disfrutado y este año está impartiendo los talleres, junto con Miguel, ya fueron, impartiendo los talleres de familias y danza para bebés, que la verdad es que la respuesta siempre es maravillosa y poder darles espacio y con vuestra profesionalidad, ¿no?, como lo hacéis, a las familias de compartir con sus bebés y con sus niños a tan temprana edad ya la magia del movimiento es siempre una de las partes que más nos gusta, ¿no?, y que disfrutamos mucho. También ellos tenéis el espacio escénico El Huerto, o sea, ahí he hablado solo ahora de su faceta como compañía, pero como veis, y que es un espacio que también colabora con el festival y bueno, y que tiene su programación y que bueno, que hace que la ciudad pues nos brinde con más arte, ¿no?, y cultura. Gracias. Voy a aprovechar, porque al principio creo que no ha entrado en conexión, el agradecimiento a la Academia de las Artes Escénicas, porque en esta pausa que hacemos, porque con ellos, como comentábamos, colaboran con nosotros con este encuentro. Entonces, un agradecimiento especialmente a la Comisión de Danza, a Jesús Mascaró y a Jorge Martínez Somolinos desde Gerencia, que ha hecho también que sí, como somos aquí como amigos, ¿verdad?, también, y conocidos, entonces pues un agradecimiento grande a ellos y a su colaboración para hoy estar aquí en Gijón, ¿no? Siempre hemos colaborado con ellos en otras ocasiones, en presentaciones de las publicaciones de la Academia y bueno, siempre es bonito como de alguna manera encontrar motivos para colaborar otra vez, para sentirnos cerca, para intercambiar, ¿no?, energía en ese momento, ideas, posibilidades. Entonces,
pues y poder llegar a más, ¿no? con las acciones que hacemos, que de alguna forma es lo que pretendemos, ¿no? Que poder sentirnos juntos y seguir adelante. Así que por eso lo comento, lo repito ahora, y ya seguimos con María del Mar Suárez La Chachi, que actuará mañana aquí en el festival. Y que bueno, que ya te pasa la compañera el micro y ella nos comparte un poquito. Luego al final sí que tendremos un momento para que también podamos haber debate, coloquio entre nosotros, entre nosotras, incluso pues también si alguien se anima desde el canal de YouTube. Cuando quieras, María del Mar. Hola, soy María del Mar Suárez, me dice todo el mundo Chachi y así también se llama mi compañía. Soy flamenca en K y bueno, desarrollo mi trabajo en las nuevas dramaturgias. Ahora mismo mi escena pulsa, bueno, mi escena siempre pulsa en flamenco, en terrenos lúdicos y de juego y en precipicio. Con ello también observo que tengo atracción por descubrirme en otras nuevas formas de estar en escena o de contar una historia, ¿no? Ahora mismo, en el trabajo concreto de los inescalables Alpes, sobre todo que ha sido ahí un cambio de paradigma importante, incluso también con el Taranto, estoy en acoger una premisa y una estructura y meter el dedillo, profundizar, escucharla, siempre en terrenos de improvisación, y ella, hablando sola, genera el contenido y se columna y se hila solita. Solo confío en el vacío de la improvisación y, bueno, también en todo el trabajo que, al estar en ese terreno durante mucho tiempo indagando, siempre con mi flamenco de por medio, pues me ha generado poder trabajar con dinámicas, contrastes, cambios de plástica, que ya, bueno, pues van pulsando solas cuando me encuentro en ese terreno de creación en tiempo real, ¿no? A nivel de, bueno, me suelen, soy muy friki de las premisas físicas y de las plasticidades corpóreas. Me encantan los cuerpos imposibles, los cuerpos extremos y claro, todo eso siempre desde el filtro de un cuerpo flamenco es donde está la fascinación, ¿no? Y para nosotras las flamencas, bueno, es fácil irnos a un terreno contemporáneo, ¿no? Porque, yo qué sé, ahora mismo me hacían aquí unas gotitas por seguirilla, con un chochillo pintado en verde, yo qué sé, y hablando con un cigarro de la soledad, ¿sabes? No sé, como que no es fácil al flamenco. Oh, perdón, porque es lo que se me ha venido a la cabeza. Eso. Bueno, pues es fácil para nosotras irnos a estos tipos de terrenos de juego, de investigación, porque, claro, tratamos ya de base con la tradición. Entonces, a nivel de temática, las que normalmente me acompañan y me apetecen, pues son la fragilidad humana, las debilidades, reírme de ellas, ridiculizarlas, generar esperpento también como reflejo de la sociedad y algo también que caracteriza bastante ahora mismo mi escena y lo que me propongo también estando en escena es que sea de verdad, que no haya teatrillo, como yo me digo, teatrillo no. Esto tiene que ser de verdad y casi incluso acercándome a un acto performático como ocurre en Los Inescalables Alpes. Y bueno, ahora mismo esto es lo que permeabiliza mi trabajo. Luego, a nivel de premisas, pues claro, me encanta la superficie, los cambios de nivel, llevarme el flamenco, pues esto, a lo que antes comentábamos, ¿no? Esto lo lleva a diferentes calidades de
de movimiento, y eso lo contrastas con desestructuración, con una desestructuración de la estructura o cambios de dinámica y contraste. Ahí hay una bomba de relojería que ahora mismo donde me encuentro, y creo que estoy en un momento en el que me estoy divirtiendo mucho con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y no quiero bajarme de ahí. Bueno, esto es yo ahora. Vale. Si hablo de la trayectoria, así rapidito, soy flamenca y actriz, licenciada en ambas disciplinas. Y ya me quedan 2 añitos de arte dramático, que los terminé en 2011, y ahí con Miguel Palacio, un director contemporáneo, autor también, pues fue la primera vez que tuve la posibilidad de comenzar a hibridar todos mis lenguajes. Como he dicho, soy flamenca y actriz, pero estoy formada en danza contemporánea, soy una apasionada del teatro gestual y de las nuevas dramaturgias. Entonces, como dice mi currículum, soy una hibridación de todo lo anterior, ¿vale? Con Miguel Palacio tuve la posibilidad de comenzar ya a hibridar todas estas cositas en mi cuerpo y en mi discurso físico, y ya pues cuando terminé la carrera tuve la gran suerte de pertenecer a una generación que ahora estamos, bueno, pues ahí señalaicos y señalaicas, ¿no? Y mola porque formamos parte y luchamos desde la periferia. Alberto Cortés, Alessandra García, Cristian Alcaraño, Fo, Chimena Carnavales. Y toda esta generación, al terminar juntas de la escuela, salimos a las calles malagueñas agitando el tejido underground, porque hacíamos teatro en casa, espectáculos en casa, en ático, en la calle, empezamos a reliar a los museos, a las instituciones, y todo esto también nos permeabilizó de todas nosotras, ¿no? Una era directora, la otra era músico, el otro era poeta, el otro dramaturgo, todas con una pedradita, como yo le digo, importante y bonita a la cabeza, y eso pues como que nos entrenó. Siento que ese tramo en el que estábamos como locas todo el rato haciendo cosas ha sido imprescindible cuando ya empezamos a coger caminitos solitarios. Bueno, nosotras tenemos muchas colaboraciones, pero es verdad que comenzamos los caminos en solitario, y creo que fue muy importante para todas haber pasado por ese momento, ¿no? Generacional. Luego, mi primer trabajo se llama La gramática de los mamíferos. Y bueno, así se hace una pequeña introducción. Todavía está agarrado a una dramaturgia teatral por escenas conceptual, pero clásica ya en el momento en el que estoy. Y ahí va. Y ahí va. Muy bien, Chacha. Sí, Porque este es el orden de las cosas en el mundo de los mamíferos. Y sigue. vale. Sigue porque... Sí, bueno...
Este trabajo fue mi primer trabajo en solitario. Comenzó en 2015 con una pieza chiquitita, que era solamente violín, Luz Prado, se llama David, y yo, y era la comunión. Era un homenaje a los adictos y a las adicciones. Y bueno, ya comenzaba a trabajar el suelo, a tratar discursos que no son convencionales dentro de la narrativa flamenca. Y bueno, como antes decía, estaba muy bien dividido en escenas, que era una metralla, porque eso fue un vómito, que por eso fue la primera, y tiene que ser un vómito. Pero estaba muy clarito, ¿no? El gestual está muy bien integrado, muy literal, canalla, fresquito, bueno, pues un poco así, qué sé yo. El segundo trabajo que está ahí, pero tampoco os voy a turrullar mucho de vídeo, el segundo fue una pieza crisis. Ha sido importantísima para el lugar donde estoy ahora. Entonces, la improvisación me abrió un campo nuevo y en el que tuve que desaprenderme mucho de lo aprendido. ¿Estoy bien en tiempo? Sí, ¿no? Bueno, me pareció fascinante y necesario. Y La Espera, que es un trabajo que lleva un encuentro entre la música electrónica y el flamenco. Estuvimos como 2 o 3 meses tratando esa unión y cómo eso afectaba a mi cuerpo, pero todavía yo generaba dramaturgia teatral por escena y contaba una historia. Estaba en un convento, todo, y ahí hubo un choque, porque mi cuerpo se quería meter en este lugar de la nada y esa inmensidad, pero todavía trataba y dividía, ¿no? Y bueno, eso fue una crisis que desembocó desembocó en Los Inescalables Alpes Buscando Curritos, que es una pieza que, como decía antes, la que me someto solamente a una premisa, un cuerpo flamenco y el cramp, que llevo 2 años investigando esto inside me, y como también eso se ha desenvuelto solo, ¿no? Ese encuentro. Y una impro en tiempo real de 60 minutos con un estribillo que es el himno de la Virgen del Rocío de la Hermandad de Triana en bucle, con un coro, con Lola Dolores, que siempre luego la trataremos en el Taranto, y en bucle. Y mi única premisa... Ay, perdón, pues todavía no me ha escuchado nada. Un poquito más. Y la única premisa es no pararme. A nivel temático, la insatisfacción humana y cómo mi cuerpo, trabajando de rodillas media hora hasta conquistar la vertical, lo llevo a cuerpo extremo, y qué ocurre con mi cuerpo cuando ya directamente no puede más, y como que me lanzo también al delirio físico. Lo ponemos un poquito. Esta pieza. Es el tercer vídeo, yo creo, ¿verdad? Boca chica, la 3. El tercero, sí. El tercero. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo, y tu reino está en el monte, madre de los almonteños. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, canto al compás de tu viento, con un pellizco
Y termino con el último, con el que estamos mañana, Sí. que es el taranto aleatorio. Y bueno, lo que acojo ahí es la estructura de palo tradicional flamenco, un palo que bailábamos en tablao Lola y yo, y lo que hago es intervenirlo con acciones aleatorias. Con ello he descubierto un pedazo de terreno en el que quiero seguir flipando, porque, claro, no todo es posible y no todo, pero ahí me quiero quedar un ratito. Y nada más. Muchas gracias también al festival y a las compañeras y a vosotras. Vamos a poner, si te parece. Ah, vale, sí, ¿Sí cuéntate, quieres? claro. Lo ponemos, Lo voy a- abrimos boca para mañana. Lo cierto es que hay veces que nos lo ponéis desde los festivales y las organizaciones, nos lo ponéis muy difícil los creadores, porque elegir de vuestros trabajos cuál traer a veces es complejo. Porque apetece que vengan todos y que todos los disfruten. Allá vamos. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi. Y es que ya no puedo, y es que ya no puedo, y es que ya no puedo más. Ni siquiera este talento voy a poder terminar. Estupendo. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, creo que la verdad es que es muy bonito, ¿no? Escucharlas hablar y luego también contrastar con las imágenes, ¿no? De los trabajos, porque se puede ver todo esto que nos van contando y en este caso toda la evolución también, ¿no? Igual que los anteriores. Y bueno, vamos a continuar con Izar. Vosotros si van entrando en vuestra cabeza cositas, luego lo bonito es tener un tiempo con ellas para intercambiar, ¿vale? Pero antes, como no, vamos a seguir con Izar, de Escena Vertiente, Izar Gallo, compañía asturiana. Y cuando quieras, Izar, te paso el micrófono y ya. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias, Idoia, y al festival, porque para mí pues, es un placer, una oportunidad más de aprender, de compartir aquí con las compañeras, que además admiro, así que genial. Y bueno, me gustaría empezar la intervención lanzando 3 preguntas, que bueno, ya hubo declaración de intenciones por aquí, evidentemente, pero me gusta compartirlas igual porque creo que cada vez son preguntas que se transforman en cada momento, tanto para quien las hace como para la sociedad en general, y quiero compartirla, que quede también ahí, ¿no? ¿Qué es la danza? ¿Qué es el cuerpo? ¿Y para qué la danza? Y para mí son importantes porque tiene que ver un poco también, explica un poco qué hago yo aquí, porque en realidad mi bagaje como creadora es mucho más corto. Yo en realidad sí que siento que tengo pues un amplio bagaje, porque al final los años pasan y ya son unos cuantos, a nivel escénico, y la oportunidad de haber trabajado con compañías de teatro textual, de danza, físico y de acción, y haberme enriquecido muchísimo, pero sí que es cierto que la decisión de empezar a compartir mi trabajo como creadora es muy reciente, es del 2021, finales del 2020. Entonces estas preguntas son importantes porque, en mi caso, el cuerpo y la danza llega de lo inevitable, o sea, es una danza inevitable, como para todo el mundo, supongo, ¿no? Pero en mi caso siento que ha sido algo que
que ha estado retenido muchos años, es acumulativo. Yo no tengo formación oficial en danza, aunque siempre me he formado y he seguido y absorbido de muchos profesionales que me he encontrado en el camino, pero en realidad yo, casi siendo un bebé, pues aterricé también en el folclore, en este caso en el baile regional asturiano, con 4 años y hasta los 20 años, siento que estuve como muy involucrada ahí, casi de forma inconsciente, porque en realidad pues yo también hubiera ido a una academia donde hubiera hecho otras cosas, pero bueno, circunstancias de la vida, pues aterricé ahí con 4 años y me mantuvo durante 16 años manteniendo un pulso y una energía y una pasión por aquello que con el tiempo y con la edad entendí de otra manera y que ahora agradezco muchísimo haber tenido ese bagaje, porque también siento que es cualquier folclore o cualquier danza popular y lo tradicional tiene un pulso y tiene un ritmo que es inconsciente, que no hace falta razonar y que se va acumulando con los años. Entonces, bueno, mi infancia está marcada por eso, también por la pintura y por el deporte, y todo ha sido acumulativo. Oficialmente soy actriz, pero sí que es cierto que llegó un momento en el que yo ya llevaba muchos años sintiendo que mi energía, que mi dedicación, que mi pasión, mi emoción estaba muy volcada en proyectos de otras personas. y me gusta escribir, yo llevaba ya muchos años escribiendo y tenía mi primera pieza, que es Un segundo para rezar o Permítame un segundo para vomitar. Pues como digo, es inevitable. O sea, llegó un momento en el que ya no podía más dejar eso ahí. Tenía que sacar esa idea de yo no puedo bailar, yo no puedo... O sea, yo llevaba muchos años bailando, llevaba muchos años haciéndolo de una forma mucho más independiente, o en la oscuridad, o en la sombra, o más íntimo, y hubo que tomar la decisión porque el cuerpo también me lo pidió, la mente y el cuerpo. También hubo un momento, como un pequeño toque de atención de salud, que ahí pues te das cuenta de que el cuerpo susurra, otras veces habla y otras veces grita. Y yo pensé, bueno, pues si el cuerpo quiere gritar, pues vamos a gritar con él. Y pues estoy agradecida de todos esos caminos y de tener un camino un poco singular, y ahora mismo pues me encuentro todavía buscando el qué y el cómo, y sobre todo cómo no morir de la ruina también, decidiendo bailar, ¿no? Pero tengo 3 espectáculos, Un segundo para rezar o Permítame un segundo para vomitar, que es el primero. El segundo se llama Vi, ánimo y materia. Y el tercero, que me encuentro en proceso, bueno, tengo otras cosas, acciones, intervenciones, pero digamos piezas escénicas al uso. El tercero es Lecciones de una hoja, que tuve la opción en el reciente Festival de Brotes del Espacio Escénico El Huerto, de mostrar la pieza en proceso, y que ahora me encuentro pues con la necesidad de encontrar un camino primero creativo. O sea, necesito una residencia artística y necesito evolucionar eso. Y sí que empiezo a entender ahora, ya digo, como es muy reciente mi camino como creadora, empiezo a entender un poco más que esa pulsión y que esos vómitos y que esos desahogos evidentemente eran inevitables y estaban ahí, y que las 3 piezas tienen también un hilo conductor de forma inconsciente, y es llegar a la fortaleza a través de la aceptación de la fragilidad. A mí es algo que me interesa muchísimo a nivel personal. También me cuesta diferenciar la vida de la creación. No, para mí todo es creación. Y este tema de la fragilidad me llama mucho la atención, porque creo que nos ahorraría muchos problemas como sociedad y como humanidad si aceptáramos que somos mortales, que somos frágiles, que somos débiles, y que la fortaleza también está ahí. Entonces, bueno, me gustaría compartir, quizás me parecía un poco divertido poner un vídeo, en primer lugar, que... ahora te digo cuál. El primer trabajo, en realidad, lo que yo buscaba era, como había tomado la decisión de irme sola al vacío también, pues buscaba trabajar sola, y de hecho trabajé completamente sola. Buscaba un lugar blanco, y eso me ayudó mucho el Centro de Arte y Creación Industrial aquí en Asturias, con una creación artística.
porque necesitaba encontrar un espacio liminal, también encontrar esos espacios mentales y físicos que son evocadores, que van directos al inconsciente, y necesitaba vaciar todo para ver cómo me relacionaba yo con el espacio, tanto con mi cuerpo, con el espacio mental y físico, y que había ahí, también con esos textos que yo venía durante años desahogando y haciendo vómitos con ellos a ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces me parece divertido, es un vídeo muy sencillo porque tiene poca documentación el proceso, ya que estaba completamente sola y documenté poco, pero hay un dibujo así a mano alzada, un boceto, que empezó a ser como parte plástica y directa, que empezó a hacer que la propuesta pasara a ser física. Trabajar con las manos me gusta mucho, siempre intento dibujar, o veréis también que esta pieza también pasó por hacer una escena con plastilina. Movilizar las manos antes de llegar a la escena me parece interesante. Entonces hay un dibujo a mano alzada de una conversación que yo tenía ahí en mi cabeza, que es como para mí me hace gracia porque es como la semillita por la que tirar. Entonces, bueno, en este pequeño vídeo, que es una intro al teaser que luego también pondremos, bueno, pues me parece gracioso porque es la presentación de esas entidades que me acompañan, que en este caso son un pollo y un león, y de los espacios liminales y de ese dibujo que para mí era una conversación con aquella nuestra divinidad. ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es rezar? ¿Qué es tener una conversación desde el amor incondicional con uno mismo y con el resto? Entonces, bueno, el vídeo intro 1, sí. Evidentemente solo escucharía mis respuestas hacia los otros dos elementos, pero bueno, con el tiempo eso fue transformándose, y con el discurso físico, pues el texto, que sí lo hay, es muy pequeño y son pequeños cuadros anecdóticos que nos llevan pues a otro tipo de atmósfera. Y ahora sí que me gustaría poner el teaser, que es un teaser, el primer teaser, porque tengo otro más profesional, por así decir, más dedicado a la escena, pero me gusta más compartir aquello más manual, más directo, más crudo, que fue la primera vez que mostré el trabajo, y le tengo como más cariño a ese teaser. Me dejó ver los siguientes pasos a seguir para resolver el nudo. ¿Cómo estás hoy, pollo? Fue precisamente en ese instante cuando fui consciente de una cualidad imprescindible para resolver un nudo. Y tiene que ver con el espacio. Las cosas que se guardan, se guardan. ¿Dónde? ¿Dónde duele?
Tuve un profesor en el colegio. Vale, pues siguiente trabajo, Vi, ánimo y materia. No vamos a ver el teaser, pero bueno, me parece divertido poner también otra cosa. Pero bueno, a modo de introducción, es un trabajo que no estoy sola en escena, que he podido permitirme trabajar con otros profesionales y estoy con César Latorre, compositor, músico, ecléctico, performer, loco de la creación en directo, que me encanta, Lucía Alonso, cantante, actriz, performer. Y bueno, el trabajo se basa un poco en ponernos en un brete como performers y tener nuestras propias reglas, nuestras propias pautas internas, jugarlas, intentar buscar la verdad desde la fragilidad, intentar mantener al ego a raya, ser conscientes de cuando sale, disfrutarlo. Bueno, por ahí va el juego, ¿no? Y sigue en la línea de aceptar esa fragilidad. Y no vamos a poner el teaser para no largarnos, pero me gustaría poner algo que fue también la semilla del espectáculo. Es algo también muy plástico, me gusta mucho utilizar cosas, como digo, manuales, utilizar también materiales, pues todo lo que tenga que ver con pues, los lápices, un papel en blanco, todo aquello que contrasta con la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Me gusta pues trabajar esos contrarios. Entonces me gustaría compartir este vídeo, que es un poquito más largo, pero bueno, es algo que me gustaría compartir, dejar ahí.
hablamos de danza y de repente un vídeo, pero bueno, me parecía divertida la acción, ¿no? También lo que hablábamos antes de los momentos de silencio y de pausa y de parar para observar de otra manera. Para terminar ya, que supongo que la hora ya... lecciones de una hoja, bueno, pues en primicia hay unas imágenes de por dónde va la cosa. Lecciones de una hoja también tiene que ver con el trabajo que presento en el festival, que es un solo de calle, que se llama What For. Y los dos trabajos se alimentan de la misma idea, ¿no? También tiene que ver un poco con un temor personal ante esta evolución hacia la inteligencia artificial, etcétera. Sin embargo, pues el solo de calle tiene un discurso un pelín más pesimista, es decir, ¿qué pasaría si esto no lo miramos, si esto lo dejamos ir, si confiamos plenamente en esto donde vamos? Y Lecciones de una hoja pues tiene una visión mucho más esperanzadora de toda esa sabiduría que hay en lo invisible por aceptar. Entonces, Lecciones de una hoja, teaser 3. Yo le pregunto a ¿Qué quiere Boris para el cumpleaños? Un tema. Y ya todo lo hila a raíz de ese tema. Bueno, ya que tengo la oportunidad, yo creo que estamos en tiempo
podemos ver el teaser del trabajo que comparto en el festival y me encantaría que vinierais. Genial, muchas gracias Izar también por compartir todo tu proceso. No es fácil, ¿no? A veces también como, o sea, os agradezco mucho a las 4 porque no es nada sencillo de repente, como en 10 minutos, decir, ¿no? Como aunar toda tu vida, tu trayectoria, tu camino, poder condensarlo y de alguna manera, ¿no? Jugar para el público a que llegue. Así que muchas gracias a las 4. Ha sido muy enriquecedor. Hemos visto también la diversidad en vuestros caminos y a la vez, ¿no? Estas cosas que os unen, que veíamos al principio ya que apuntábamos, muchísimas, ¿no? Yo tendría alguna pregunta, alguna cosa que me gustaría, pero quiero dar, obviamente, primero en todo caso, el tiempo-espacio a los que nos acompañan, si hay alguien que quiera... Quizás no, porque a veces estamos muy... Sí, vale, genial. Pues... Bueno, lo primero, muchas gracias a todas. Conocía el trabajo, obviamente, de mis compañeras de Asturias, también el trabajo de La Fármaco, y te acabo de conocer a ti hoy. Y una reflexión que me viene, yo vengo del mundo del teatro, soy un ignorante totalmente de los cuerpos, del baile, Estrella lo sabe muy bien, de la danza, pero lo que a mí sí que me ha fascinado, y conociendo cómo es este país y con la danza, que realmente debería respetar la danza mucho más de este país, el espíritu creador que tenéis cada una de vosotras es fascinante. Y mi duda es, ¿cómo funcionáis creando con otras creadoras o creadores en la co-creación dentro de la danza? Porque viendo este espíritu tan único que tiene cada una de vuestras compañías, me genera muchísima intriga la co-creación en estos momentos de vuestra trayectoria, por supuesto. Y a quien quiera contestar, por curiosidad. Uy. Sigue, sigue. Bueno, uy. Pues la verdad es que yo ahora he estado, bueno, he pasado otra etapa de mi trayectoria como más encerrada así en mí misma, la verdad, que bueno, también me ha parecido importante, ¿no? Porque a veces como negar cosas y meterte en certezas propias te ayuda por lo menos a trazar un camino, ¿no? Pero ahora estoy en el momento contrario. Estoy en un momento que me necesito, ¿no? Encontrarme con otra artista, y también en un momento que me apetece mucho el diálogo, ¿no? O sea, pues como he dicho antes, ¿no? Con el flamenco, en el caso de Mariana, como yo no soy flamenca, lo dejé intacto, ¿no? O sea, no era, o sea, era un diálogo como animales de especies diferentes, ¿no? Que se encuentran y ahí intentan, no sé, comprenderse o por lo menos, no sé, entrar en algún tipo de sintonía o no sintonía, ¿no? Y también me pasa con otras colaboradoras, ¿no? Con Le Parodi, que estoy aquí, pues bueno, o sea, como que quiero trabajar con ella por
por su propio lenguaje, ¿no? Y por lo que se genera entre mi lenguaje y el suyo sin necesidad de dirigir tanto, ¿no? Como otras veces que sí ha sido así. Y también me pasa con las bailarinas en piezas más corales, como lo del tríptico, que hay muchas bailarinas que últimamente mi trabajo como coreógrafa también trata como de aflorar el lenguaje de cada cuerpo, como hoy hemos hecho en el taller, ¿no? Que es como más despertar esa necesidad interna de cada una, ¿no? de ese baile, más que dirigir, ¿no? Entonces yo estoy en un momento así como de empaparme de mundos. Si queréis alguna compañera más también. Venga. Ponte cerquita, es que yo creo que no está yendo bien la conexión, ¿no? La grabación va a estar de sonido fatal. ¿Hola? Vale. Antes de trabajar en solitario, sí trabajábamos muchas creadoras también de diferentes géneros todo el rato, mediano, chico, y había... Bueno, es que era el terreno donde me desenvolvía. Y cuando comencé a trabajar en solitario, pues estoy en todo lo contrario. No sé, me siento... necesito el aislamiento porque es una pulsión interna tuya que no sabes ni lo que es. De hecho, cuando terminan las piezas no sé ni cómo las he hecho. Luego, cuando me encuentro en este tipo de encuentros o entrevistas, tengo que desmembrar un poquito lo que hago y con ello ya genero discursiva, pero fíjate, me cuesta mucho mi lenguaje, todavía no lo he compartido con nadie. Y ahora sí tengo una colaboración con Rosa Romero, no sé si la conocéis. Ella es maravillosa actriz también de la generación de la ESA, está estupenda. Y ella es una friki del flamenco, pero trabaja mucho sonoridad y gestualidad. Y yo también desde la espera, sobre todo que tiene una escena en la que me hablaba, me bailaba, y hay un encuentrito que hicimos ambas en este espacio lúdico y ahora tenemos residencia. Y es mi primera colaboración desde que, bueno, lanzado como así el lenguaje esto que hago. Genial, muchas gracias. Si queréis compartir o hay alguna otra pregunta o si queréis compartir vosotras. Alguien... Aprovechar porque mira, justo lo que está diciendo ahora María del Mar es para mí lo bonito de estos momentos, ¿no? Obviamente lo que queremos es disfrutaros en escena, ¿no? Porque es lo que es vuestra manera, ¿no? de compartir. Pero qué bueno que también podamos encontrar saber un poquito más de vuestros discursos, ¿no? De esta manera, porque es un complemento, es un sumar, ¿no? Sobre todo para otros creadores, para gente que está empezando. Bueno, y a mí me parece enriquecedor para cualquier persona, ¿no? Porque al final la creatividad, los procesos creativos están en todos, ¿no? Cada uno lo lleva por un camino, no tiene por qué ser escénico, pero está en todos, está innato, ¿no? Y es inherente del ser humano. Entonces es muy bonito, ¿no? Escucharos. Entonces, aunque el movimiento sea vuestro primer, ¿no? Manera de comunicación con el espectador, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Igual que poder leerte, Luz, o a las compañeras, o escucharos, ¿no? Entonces, bueno, estos encuentros creo que tienen ese objetivo, ¿no? Y que podamos generar también este material para saber más, ¿no? de vosotras en esta vía. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta más, alguna inquietud, queréis compartir entre vosotras también, a mí me gustaría que si os apetece, ¿no? lanzarle una pregunta a la compañera. Si no me lanzo yo, ya lo he dicho. Estrella, cuando quieras. Yo voy a hablar de la creación para hablar de
desde otro punto de vista que quizá pues aportar una forma que es como la contraria, ¿no? Llevo muchos años trabajando con mi compañero Miguel, compartimos muchas veces escenario, casi siempre, o algunas veces como en Oh Papá, yo estoy sola, y él ha hecho la dirección desde afuera. Y en la parte de creación yo soy la libreta de dirección. Yo tengo notas infinitas, cada espectáculo tiene un libro que viajo con él porque cada vez que hay función anoto cosas que me parece que... Porque para mí los espectáculos son como los hijos, están vivos, crecen y envejecen, pero que no lleguen a la decrepitud. Quiere decir que mientras se mantiene un espectáculo, creo que la respuesta del público lo va modelando también, te hace reflexionar, te hace... no sé si es que en la línea de trabajo con niños tan pequeños que son tremendamente sinceros, es la realidad en tus narices y te puede tocar mucho las narices, pues siempre después de cada función tienes un feedback enorme y yo ahí sigo trabajando, ¿no? Pero nuestros procesos de creación son tremendamente largos y lo permite esta estructura por la forma que tenemos de compañía, porque claro, cuando vamos y decimos, ahora producimos, igual llevamos 3 años dándole vueltas a cosas, porque ya estamos pensando en otro trabajo que igual estrenamos en el 25, que anuncio que igual en el 25 la compañía para siempre. Esto es la primera vez que lo digo, primicia. Pero bueno, y ya llevamos desde el año pasado pensando en él y ya estamos haciendo creación. Esa creación que yo voy recogiendo información, cosas que se nos ocurren, que vamos hablando y que yo ya empiezo mi libretita, que Miguel no hace la libretita la hace Estrella, o como se ha ido, pues también ahora cuento más cosas. Bueno, y cuando ya vamos a producir, que digamos esta es la parte dura o la línea de creación estable de la compañía, pues lógicamente entran en juego otras personas, como puede ser la música, como puede ser la escenografía, y son personas con las que llevamos trabajando en distintos espectáculos, con lo cual las conocemos muy bien, pero esas personas con el tiempo cambian y tienen otra visión de hacer las cosas, y eso es lo rico cuando nos volvemos a juntar con esos equipos. Casi siempre ya en los últimos trabajos son equipos con los que ya hemos trabajado. Eso es interesante porque conocemos a esas personas, pero a su vez, como nosotros vamos transformándonos en el tiempo, ellos y ellas también. Entonces, vuelve a ser como nuevo y es interesante. Ese es nuestro punto de creación o de trabajo, ¿no? Y siempre hay cosas que te sorprenden hasta de ti mismo. Creo que somos seres vivos. Y entonces en la creación aparece todo eso, aunque tú estés anclado a un tipo de patrones, de repente empiezas a verlo como desde afuera y dices, esto no es esto, entonces es esto otro y te contradices, ¿no? Y cuesta asumirlo. Yo como lo recojo en la libreta y lo vuelvo a leer, soy la que más lo sufro, porque si no lo recoges no ves cómo ha ido cambiando y se ha situado en el otro lado. Y entonces dices, me estoy desdiciendo, ¿no? Bueno, para nosotros la creación es un viaje largo. Es un viaje de vida, es un viaje bastante largo. Qué bonito, gracias. Bueno, parece que todos conectamos, ¿verdad? Con lo que comentaba, con lo que ha dicho Estrella, como lo ha dicho, ¿no? Y cómo habéis sido unas y otras. Es cierto que también yo veía en vosotras, las 4 habéis creado vuestra propia compañía, ¿no? Yo me preguntaba este pulso de decir, en algunos casos lo habéis señalado más, ¿no? De decir, ¿no? Inicio este proyecto por mí misma. Luego pues podéis tener colaboradores, como habéis tenido en muchos casos, para proyectos, pero es otra cosa, ¿no? Es embarcarse, ¿no? Y también esta cosa que habéis hablado todas de teatralidad, de vuestro camino como intérpretes, de vuestra... No sé, muchas veces imagino que os habéis sentido o habéis tenido quizás como definiros y es difícil, ¿no? A veces, ¿no? O qué sentido tiene toda esta historia dentro de las artes escénicas, ¿no? De las artes del movimiento. Muchas veces estamos fronterizos y yo esto es algo que reflexiono en alto, porque a veces yo misma pienso en definirse, o sea, los nombres, es extraño, pero bueno, es verdad que luego hay veces que es necesario, ¿no? De alguna forma
Pero sí que hemos podido ver en ellas, ¿no? Y está, pues, cómo conjugan, ¿no? Y cómo beben de las artes escénicas, las artes del movimiento, un poquito cómo habéis ido respirando vuestra vida, cómo se ha ido llevando el camino hacia un lado, hacia otro, que eso es a mí lo que me parece muy interesante, ¿no? Porque estáis escuchando vuestro cuerpo, ¿no? Como creadoras, no la mente, no quién soy, sino por dónde me lleva el cuerpo y hacia dónde voy creando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguna querría comentar un poquito sobre esta idea de cómo es para ellas, antes de finalizar, cómo es para vosotras este paso, ¿no? de lanzaros, ¿no? A la creación de vuestro propio proyecto y tomar este camino. Venga, María del Mar, que te veo. Acuérdate de acercarte el micro, ¿eh? No de separar, que me encanta el arte. Pues mira, ese momento para mí fue decisivo, porque siempre he sido, bueno, soy flamenca y de tradición, de conservatorio y de tablao, y luego soy actriz también pero he hecho tragedia griega Esto venía a que yo siempre he disfrutado muchísimo de todas las direcciones. Yo era una loca de los directores y de las directoras. Pero llegó un momento, cuando ya también todo esto pasó, yo tenía una edadcita, que eran 32. Y entonces caí en la cuenta de que no podía estar a expensas de un director o una directora para tener futuro, en el cual tenía unas inquietudes con mi cuerpo y con el flamenco y con todo lo anterior que he dicho anteriormente. Y me lo puse en una hoja en la puerta. No necesitas a nadie, cosa que ahora mismo cojo la hojita y me la meto en otro lugar. Perdón otra vez. Entonces, esto fue importante, que eso, no necesito a nadie, pero por supuesto que necesitamos, pero fue imprescindible ese punto de decir, no puede depender mi futuro de que alguien me llame. Y contaba con inquietudes personales, creativas, y eso ocurrió, y aquí estamos. Qué bien, qué bueno. Qué bueno, porque he visto así entre los compañeros, las personas que nos acompañáis, como empatizabais también, ¿no? Algunos creadores, ¿no? Con esa idea de a ver qué pasa, no quiero depender, ¿no? Desde mi futuro y es una de las cosas, yo creo, ¿no? Aparte de la pulsión creativa a veces que os nace, ¿no? Que habéis demostrado y que tenéis esa cosa de querer hablar, ¿no? De lo que siente uno, ¿no? A través del cuerpo en este caso. Si nadie quiere intervenir más o queréis vosotras intervenir, yo me quedo muy contenta, la verdad. Me gustaría escucharos más, porque es verdad que es cuando empezamos como a entrar ahí y es muy bonito ver, ¿no? Las anécdotas de cada uno y cómo lo habéis contado y cómo lo contáis. Y también de al final tenemos pocos momentos de estar con un compañero que pasa sus procesos igual que los tuyos, pero claro, los pasamos muchas veces en solitario, ¿no? Las pasáis en solitario y estás ahí y bueno, y es bonito como de repente ver que estamos todos juntos, ¿no? Estáis todas juntas y cómo nos identificamos, ¿no? En los procesos de creación y en el camino, ¿no? Y bueno, como habéis visto, pues la trayectoria que tienen, todos los viajes que han hecho viajes físicos y no físicos, ¿no? En este mundo, en las artes escénicas, pues es lo bonito cómo se refleja luego, ¿no? En las creaciones, como vimos ayer con Luz, como veremos mañana con la Chachi, como veremos con Izar, como hemos visto también, ¿no? en otras ocasiones con Estrella. Eso es, a mí escucharos como más conozco bien vuestro trabajo, es muy bonito, ¿no? Porque realmente
pues es lo que hace que la escena te entre el, ¿verdad? Como te ponga la piel y de alguna forma comuniquéis con el espectador. Así que 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a la Academia de las Artes Escénicas también, porque desde el principio mostró mucho interés en colaborar con nosotros en este encuentro y en crear sinergias. Así que desde aquí mandamos un abrazo y muchas gracias a todos los asistentes y asimismo a todos los que lo habéis visto o veréis en un futuro. Y sobre todo, gracias por vuestro arte, chicas, de verdad, muy agradecida de que estéis aquí y de que podamos disfrutaros estos días en el Festival de Danza.